Las resoluciones de triángulos son un tipo de ejercicio para aplicar acertadamente tanto razones trigonométricas como teorema de Pitágoras sobre una figura triangular con tal de descubrir esas zonas, tanto lados como ángulos desconocidos, a partir de otros ángulos y lados que son conocidos. He aquí un ejemplo de una figura triangular. Tenemos un triángulo grande donde tenemos tres informaciones. Aquí nos dan uno de los lados que mide 3 centímetros y dos de sus ángulos internos, midiendo este 50 grados y midiendo este 40 grados. Además de ello, observamos que hay un trazo de una línea punteada imaginaria que es la altura de este triángulo grande y que al considerar esta altura con esta longitud nos permite subdividir este triángulo en dos triángulos rectángulos, como pueden observar acá. Si trazamos esta altura, pues se va a formar un ángulo con respecto a este lado de 90 grados, al igual que con este. Muy bien, ¿qué se pretende con estas consideraciones? Que con estas tres informaciones podamos aplicar de alguna manera tanto razones trigonométricas o teorema de Pitágoras, si es el caso, para poder hallar, por ejemplo, este lado, que es una incógnita. Por eso utilizan la letra X para denotarlo, porque no se sabe qué longitud tiene este lado. Hallar, por ejemplo, este otro lado, denotado por la letra Y. Y finalmente también determinar la altura. Estas tres son incógnitas. Entonces lo que vamos a hacer es ir pensando y analizando esta figura para poder sacar información y saber qué razones trigonométricas aplicar allí y poder hallar las incógnitas presentadas. Muy bien, vamos a empezar por H. H es la altura del triángulo grande, pero si observamos muy bien, hace parte de la formación de este triángulo rectángulo que está en la parte izquierda. Y si esto es un triángulo rectángulo, yo sé que hay una razón trigonométrica que me permite relacionar tanto este ángulo de 50 como estos dos lados de este triángulo rectángulo. Esta altura sería el cateto opuesto al ángulo de 50. Y este lado de acá sería la hipotenusa, ya que es el lado más largo del triángulo y a su vez es el lado opuesto al ángulo de 90 grados. Entonces, una manera de poder hallar H es construyendo la siguiente ecuación. Seno de 50 grados es igual a cateto opuesto, que en este caso sería H, la altura H, que no la conozco, dividido la hipotenusa, pero la hipotenusa sabemos que es 3 centímetros, o sea que lo podemos poner como denominador. Miren cómo aplicando acertadamente la razón trigonométrica seno, me permite relacionar informaciones tanto conocidas como desconocidas, creándome así una ecuación. Y esa es la idea de todo esto a la hora de resolver este tipo de triángulos. Ir aplicando acertadamente razones trigonométricas para crear ecuaciones y poder despejar dicha incógnita. Muy bien, ya tenemos una ecuación de este estilo. Ahora, ¿qué resta por hacer? Pues sencillo, simplemente despejo H, que es lo que me interesa. Sabemos que este 3 centímetros se está dividiendo por propiedades uniformes. Esto, como consecuencia, pasaría a multiplicar junto con este seno de 50 y me quedaría de la siguiente forma. Me quedaría H igual 3 centímetros multiplicado por seno de 50 grados. Muy bien, H sería igual. Entonces colocamos 3 centímetros y este seno de 50 podemos calcularlo en la calculadora, utilizando la calculadora científica, y esto nos daría
aproximadamente el número decimal 0.76. ¿Vale? Entonces, cada vez que tengan algo así, tienen la opción de ir a la calculadora científica y poder determinar el valor decimal correspondiente. Una vez teniendo esta multiplicación, la altura nos daría aproximadamente 2.28 centímetros, logrando así conocer esta altura. O sea que ya sabemos que la altura vale 2.28 centímetros. Vamos a borrarlo, vamos a borrar este h y vamos a escribir el número, la longitud. Vamos a escribirlo acá. Listo. Ya está. 2.28 centímetros. Muy bien. Y pudimos lograr hallar dicha altura. Ya con esta información ganada, podemos explorar otra parte de esta figura y poder dar con el asunto de poder hallar x haciendo un planteamiento similar a este que tenemos acá. Entonces voy a borrar este procedimiento. Este procedimiento corresponde a hallar primero h y lo que vamos a hacer a continuación es plantear, analizar esta parte derecha de la figura, que es otro triángulo rectángulo, y con base en estas dos informaciones conocidas, hallar x. Muy bien, vamos con ello. Ok, en esta parte, en la parte derecha, tenemos otro triángulo rectángulo y tenemos como conocimiento este ángulo de 40 grados. Es bien sabido que este lado, que es la altura que acabamos de hallar, es precisamente el cateto opuesto al ángulo de 40. Y lo que se pretende es hallar x, relacionando ese x con informaciones conocidas. Entonces yo puedo perfectamente utilizar la razón trigonométrica seno nuevamente para poder relacionar el ángulo de 40 grados con este cateto opuesto y por supuesto con este lado x, que es una incógnita y que sería la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Entonces, continuando con el razonamiento, tenemos que la ecuación es seno de 40 grados igual a cateto opuesto 2.28 centímetros, ¿sí? 2.28 centímetros sobre la hipotenusa, que es la incógnita x. Muy bien, esta es la ecuación planteada. Y el objetivo es despejar la x. Pero aquí hay una cuestión que es diferente con respecto a lo que se había planteado anteriormente. Y es que la incógnita ya no está en el numerador de esta fracción, está en el denominador. Por lo tanto, ¿qué se debe hacer en estos casos? Sencillo, aplicando propiedades uniformes para resolver ecuaciones, despejar incógnitas. A fin de cuentas, lo que hay que hacer es pasar este x al otro lado, a multiplicar junto con este seno de 40 grados, y luego este seno de 40 grados pasa a dividir al otro lado junto con este 2.28 centímetros. Entonces vamos a hacerlo paso por paso. Entonces primero, este x que está dividiendo pasa a multiplicar, siendo así seno de 40 grados, ¿sí? Seno de 40 grados por x igual a 2.28 centímetros. Muy bien. Ya tenemos esto. Ahora, como les había dicho anteriormente, este seno de 40 se puede calcular tomando la calculadora científica y nos va a arrojar un número decimal. Aquí tengo los cálculos y efectivamente seno de 40 grados es el número decimal 0.64. ¿Listo? 0.64 y aquí sería por x igual a 2.28 centímetros. Muy bien. Ya teniendo este número, multiplicándose con el x, simplemente aplicando propiedades uniformes de las ecuaciones para despejar incógnitas, al final lo que se hace es, este está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Entonces x es igual a 2.28 centímetros,
¿sí? sobre 0.64. Muy bien, tenemos esta división, cuyo resultado, vamos a pasarlo acá, vamos a poner el resultado acá, cuyo resultado es x igual a 3.56 centímetros. Sería la longitud de este lado, que es la hipotenusa del triángulo rectángulo que está a la derecha. Entonces vamos a reescribirlo, vamos a borrar este x, porque ya sabemos cuántos centímetros son. En este caso son 3.56 centímetros. Perfecto. Muy bien. Miren cómo poco a poco, utilizando las razones trigonométricas, vamos descubriendo esas incógnitas con base en informaciones previas ya conocidas. ¿Vale? Nosotros habíamos empezado con estas tres informaciones, la información de este lado, la información de estos dos ángulos, y cómo con ellas poco a poco hemos conocido, por ejemplo, la longitud de esta altura y posteriormente la longitud de este lado del triángulo grande, ¿sí? Que sería la hipotenusa del triángulo rectángulo derecho. Muy bien, ¿y qué falta por resolver? Pues sí, como pueden observar, falta resolver y descubrir la longitud de todo este lado que está en la parte inferior, denotado por Y. Pero hay una cuestión, y es que este Y está conformado por dos partes. Observamos que ese Y está conformado por este lado, que observamos acá, que hace parte de este triángulo rectángulo de la derecha, y está conformado por esta otra parte. Vamos a resaltarlo aquí con amarillo, ¿sí? Este lado hace parte del triángulo rectángulo que está a la izquierda. Entonces podemos obtener la longitud total de Y considerando esta partecita amarilla como Y1 y esta partecita naranjada como Y2. Yo tengo la libertad de considerar dos variables, definir dos incógnitas que hacen parte de esta incógnita grande, ¿sí? ¿Por qué se hace eso? Porque resulta muy práctico saber la longitud de este lado, teniendo ya como información, por ejemplo, este ángulo y el dato de este lado, por ejemplo. Quedaría muy sencillo aplicar la razón trigonométrica coseno, ¿sí? Para poder relacionar este ángulo de 50 con este Y1 y con este 3 centímetros, que sería la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Lo mismo acá, si yo considero esta partecita, este lado, vamos a tener que, es muy sencillo calcularlo, ya que podemos aplicar la razón trigonométrica coseno. También puede ser coseno de 40. Si aplicamos coseno de 40, podemos relacionar este Y2 con la longitud de este lado, que es la hipotenusa de este triángulo rectángulo de la derecha. La pregunta es, ¿será que ese es el único camino? El hecho de considerar Y1 y Y2, eso no se descarta. O sea, sí o sí hay que considerar estas dos incógnitas, sí o sí. Lo que me refiero es que, ¿será que aparte de yo considerar coseno de 50 para hallar Y1 y coseno de 40 grados para hallar Y2, hay otra alternativa para poder hallar esto? La moraleja o la conclusión que debemos sacar aquí es que para este triángulo rectángulo no solamente el coseno de 50 me puede servir. Si vemos muy bien, aquí tenemos la información de este otro cateto, por ejemplo, la información de esta altura. Tenemos la información de esta hipotenusa. Lo que quedaría faltando es este lado por conocer. Si yo tengo un triángulo rectángulo donde tengo la información de dos de sus lados, pues yo puedo aplicar también el teorema de Pitágoras. Si yo aplico teorema de Pitágoras sobre esto, pues yo puedo despejar Y1 satisfactoriamente y dar con el resultado.
Lo que les quiero decir es que no hay una única vía para realizar este tipo de cosas. Siempre que se dé la oportunidad puede aplicarse en ciertos momentos el teorema de Pitágoras. Y ya está. Aparte de las razones trigonométricas que estamos considerando. Lo que pasa es que pues, es una decisión personal y a mí me gusta aplicar razones trigonométricas, la verdad. Quería decirles eso para que ustedes tengan esa apertura mental a la hora de realizar estos ejercicios, porque hay muchos ejercicios de trigonometría de este estilo. Y no deben pensar de que la propuesta de uno es la única vía. No, no necesariamente. También se puede aplicar el teorema de Pitágoras en ciertos momentos y si se van por ese camino que puede ser diferente al de uno o al de cualquier maestro o al de cualquier compañero, también pueden llegar a la misma solución. Entonces, para que no se preocupen. Eso ya queda en la creatividad de cada persona que resuelva este ejercicio. Muy bien, ya después de este comentario importante, vamos a resolver esto. Vamos a hallar primero y1, voy a aplicar coseno, ¿sí? Voy a borrar primero esto y vamos a continuar con este cálculo. Muy bien, en este triángulo rectángulo de la parte izquierda, tenemos que y1 sería el cateto adyacente respecto a este ángulo de 50 y este 3 centímetros sería la hipotenusa. Entonces, podríamos plantearlo de la siguiente manera. Coseno de 50 grados sería igual a cateto adyacente, que sería y1, el que queremos buscar, dividido la hipotenusa, que es 3 centímetros. ¿Sí? Lo de siempre. Aquí queda muy sencillo. Para descubrir quién es y1, basta con aplicar propiedades uniformes y esto termina siendo así. 3 centímetros multiplicado por coseno de 50 grados, igual a y1. Muy bien, determinamos el valor de coseno de 50 grados, que sería 0.64. Entonces, ponemos acá 0.64, hacemos el producto, quedándonos y sub 1, y1 igual a 1.92 centímetros. Y este sería la longitud de y1. Vamos a resaltarlo acá. Voy a utilizar este colorcito. Se me perdió el color. Listo, ya lo encontramos. Con base en esto, y1 nos daría 1.92 centímetros. ¿Qué quedaría faltando? Pues quedaría faltando y2. Vamos a realizarlo. Vamos a hacer lo mismo. Aquí, evidentemente, sería coseno de 40 grados. Este y2 sería el cateto adyacente del ángulo de 40 y este sería la hipotenusa. Vamos a resolverlo. Vamos a aplicar coseno de 40 nuevamente. Acá con esto. Coseno de 40 grados es igual a cateto adyacente y2 dividido la hipotenusa, que es 3.56 centímetros. Muy bien, ya está. Hacemos lo mismo. Vamos a despejar, quedándonos así de esta manera. 3.56 centímetros multiplicado por coseno de 40 grados. Y y2 es igual a la multiplicación de 3.56 y coseno de 40 sería 0.77. Y haciendo esta multiplicación nos da como resultado 2.74 centímetros, llegando así a la respuesta deseada. Y2 es igual a esto. Muy bien. Y2, vamos a poner aquí abajito la información, sería 2.74 centímetros. Muy bien.
Y hemos terminado. Bueno, falta una cosa, ¿no? Pues hallamos las dos partes que conforman todo este lado denotado por Y. Pues sencillo, ya tenemos todas las informaciones. ¿Cómo hallamos Y? Pues sumando estos dos. Si sumamos estas dos partes, que son estas dos medidas, tendríamos que Y es igual a la suma de estos dos. Si sumamos estos dos, nos daría 4,66 centímetros. ¿Sí? Vamos a escribirlo mejor. Sería 4,66 centímetros. Y ahí sí ya terminamos el ejercicio. Ya resolvimos todo el triángulo. Y si entendiste y aprendiste, ya sabes qué hacer. Dale like, suscríbete, dale a la campanita para que te avisen el próximo video que voy a sacar. No siendo más, te deseo lo mejor, estudia mucho y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.